Bienvenido a Mente Nocturna, un espacio donde la mente puede bajar el ritmo y la noche se vuelve un lugar seguro para descansar. Si tu mente todavía sigue despierta, deja que esta voz te acompañe mientras todo se vuelve más lento y silencioso. Hay noches en las que el mundo parece quedarse demasiado tiempo dentro de la mente. Noches en las que el día ya terminó, las luces se han apagado, las conversaciones quedaron atrás y sin embargo, algo dentro de ti sigue despierto, como si una parte de tu mente no hubiera recibido el mensaje de que ya es momento de descansar. Tal vez hoy fue un día largo, quizás hubo demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Palabras que escuchaste, pensamientos que quedaron sin resolver, pequeñas preocupaciones que se fueron acumulando silenciosamente mientras las horas avanzaban. A veces ni siquiera es un gran problema lo que ocupa la mente, es simplemente el peso de muchas pequeñas cosas juntas, pequeñas decisiones, pequeñas dudas, pequeños recuerdos que aparecen cuando el ruido del día finalmente se apaga. Y cuando llega la noche, todo eso empieza a sentirse un poco más grande, un poco más presente, como si la mente nocturna tuviera una manera particular de iluminar los pensamientos, de hacer que se acerquen un poco más, de hacer que ocupen más espacio del que realmente necesitan. Es algo muy humano. Durante el día, la mente se mantiene ocupada. Hay movimiento, hay conversaciones, hay tareas, hay distracciones constantes, pero por la noche, cuando todo se vuelve más silencioso, cuando el mundo parece desacelerar, la mente por fin tiene espacio para observar lo que quedó pendiente. Y a veces, ese silencio puede sentirse demasiado amplio, como si el eco de los pensamientos tuviera más lugar para resonar. Si esta noche sientes algo así, si tu mente sigue recorriendo caminos del día, si hay emociones que todavía no han terminado de acomodarse, no hay nada extraño en ello. De hecho, es algo que le ocurre a muchas personas, más de las que imaginas. La noche tiene una forma particular de revelar lo que el día mantiene ocupado, pero también tiene otra cualidad, una que muchas veces pasa desapercibida. La noche también sabe calmar, sabe envolver los pensamientos en una especie de quietud lenta, como una niebla suave que cubre un paisaje hasta que los contornos dejan de sentirse tan definidos. Ahora mismo, no necesitas resolver nada, no necesitas encontrar respuestas, no necesitas ordenar cada pensamiento que apareció durante el día. De hecho, esta noche puede ser simplemente un espacio donde no hay nada que arreglar, solo un momento donde puedes permitirte soltar, poco a poco, la intensidad del día. Respira con calma, sin esfuerzo, sin intentar cambiar nada. Solo permite que el aire entre y salga. Tal vez ni siquiera estás prestando demasiada atención a la respiración. Y eso está bien. El cuerpo ya sabe hacerlo por sí solo. Lo ha estado haciendo durante todo el día y continuará haciéndolo durante toda la noche. Tu cuerpo conoce el camino hacia el descanso, incluso cuando la mente tarda un poco más en seguirlo. Hay algo curioso sobre los pensamientos nocturnos. Parecen urgentes, pero rara vez lo son. Parecen necesitar respuestas inmediatas, pero casi siempre se transforman cuando llega la mañana. Lo que ahora se siente grande, a menudo se vuelve más pequeño con la luz del día. No porque el problema desaparezca, sino porque la mente descansada lo observa de otra manera. La mente nocturna, cuando está cansada, puede volverse un poco más dramática, un poco más insistente, como si intentara terminar conversaciones internas que ya no necesitan continuar esta noche. Pero esta voz, la que estás escuchando ahora, no está aquí para analizar esos pensamientos. No está aquí para discutir con ellos. No está aquí para empujarte a comprender algo nuevo. Está aquí simplemente para acompañar, como una presencia tranquila en medio del silencio. Una voz que no exige nada, una voz que no necesita respuestas,
solo una presencia suave, mientras el resto del mundo duerme lentamente. Si escuchas con atención, tal vez puedas notar algo más en esta noche. Más allá de los pensamientos, más allá de las emociones que quedaron del día, hay un fondo de silencio, un silencio amplio, constante, paciente. Ese silencio siempre está ahí, incluso cuando la mente está ocupada. Es como un océano profundo bajo la superficie de las olas. Las olas pueden moverse, pueden aparecer, pueden desaparecer, pero el océano profundo permanece tranquilo. Tus pensamientos esta noche pueden ser como esas olas. Aparecen, se mueven, tal vez chocan unos con otros, pero no necesitas detenerlas, no necesitas luchar contra ellas. Puedes simplemente dejarlas moverse mientras tú descansas un poco más profundo, en ese espacio tranquilo que existe debajo. No necesitas forzar el descanso llega mejor cuando se le permite acercarse por sí solo, como cuando la niebla aparece lentamente en un campo al anochecer. No sucede de golpe, no, aparece de manera abrupta, simplemente comienza a cubrirlo todo, de manera suave, casi imperceptible. Así puede sentirse también el sueño, no como algo que debes perseguir, sino como algo que llega cuando dejas de perseguirlo. Tal vez esta noche solo necesites eso, un espacio donde no hay exigencias, donde el día ya terminó, donde los pensamientos pueden disminuir su intensidad, aunque todavía estén ahí. Imagina por un momento una habitación tranquila, una luz tenue, cálida, apenas iluminando el espacio. Tal vez una ventana cercana, con la cortina moviéndose muy lentamente con el aire de la noche. Tal vez un sonido lejano, una lluvia suave o el murmullo distante de la ciudad, que poco a poco también se va quedando en silencio. Nada ocurre con prisa en ese lugar. Todo parece moverse más despacio, incluso el tiempo parece diluirse un poco. Puedes imaginar que estás ahí. No tienes que hacerlo con claridad perfecta, solo la sensación es suficiente. Una habitación tranquila, una noche que no exige nada de ti, un lugar donde puedes permitir que el peso del día se acomode lentamente, como arena que cae al fondo de un recipiente con agua. Cuando el agua deja de moverse, la arena se deposita sola, no necesita ser empujada, no necesita ser organizada, simplemente se asienta y la claridad aparece poco a poco. La mente funciona de una manera parecida. Cuanto más intentas agitar los pensamientos, más se mezclan. Pero cuando permites que todo se quede quieto por un momento, muchas cosas empiezan a acomodarse sin esfuerzo. No esta noche, no de inmediato, pero sí con el tiempo. Por ahora, no es necesario comprender nada más, solo estar aquí, en este momento de calma lenta, escuchando una voz tranquila, dejando que la noche haga lo que sabe hacer, cubrir todo, con una suavidad que no necesita ser notada, para estar presente. Y mientras esta noche continúa avanzando, puedes permitir que tu mente, muy lentamente, comience a aflojar un poco más. A veces la mente continúa moviéndose, incluso cuando todo alrededor ya se ha detenido. Es como si el cuerpo hubiera entendido que el día terminó, pero una parte de la mente siguiera caminando lentamente por los pasillos de las horas que ya pasaron, volviendo a pequeñas escenas, a palabras que alguien dijo, a decisiones que quedaron dando vueltas como hojas que el viento no termina de llevarse. Y en la quietud de la noche, esas hojas parecen moverse un poco más, no porque sean más importantes, sino porque ahora hay más silencio alrededor. Durante el día, los pensamientos compiten con muchas otras cosas, con sonidos o con actividades, con distracciones que llenan cada espacio. Pero por la noche, cuando el ritmo del mundo disminuye, la mente encuentra más lugar para expandirse, y a veces eso puede sentirse un poco abrumador, como si el espacio interior se volviera demasiado amplio
Sin embargo, hay algo que muchas personas descubren con el tiempo. La mente nocturna no es exactamente la misma que la mente del día. Cuando el cuerpo está cansado, cuando la energía se ha usado durante muchas horas, el cerebro empieza a funcionar de una manera distinta. Las emociones pueden sentirse más intensas, los recuerdos más cercanos, las preocupaciones un poco más urgentes de lo que realmente son. Es como mirar un paisaje al atardecer. Las sombras se alargan, las formas cambian ligeramente, las distancias parecen distintas, pero el paisaje, en realidad, sigue siendo el mismo. Solo la luz ha cambiado. La mente cansada también cambia la forma en que percibe las cosas. Lo que durante el día parecía manejable, por la noche puede parecer más pesado. Lo que durante el día era solo un pensamiento pasajero, por la noche puede quedarse más tiempo del que debería. Y eso no significa que haya algo mal contigo, significa simplemente que tu mente está cansada. Y las mentes cansadas a veces exageran un poco las formas de los pensamientos. Por eso, esta noche no necesitas creer todo lo que aparece en tu mente. Los pensamientos pueden seguir moviéndose, pueden aparecer, pueden irse, pero no es necesario seguirlos a todos. Imagina que estás sentado en silencio, cerca de una ventana abierta, mientras pasa una brisa suave. Cada pensamiento puede ser como una pequeña nube que atraviesa el cielo. Algunas pasan rápido, otras se quedan un momento más, pero ninguna necesita ser detenida. Ninguna necesita ser analizada en este momento. La noche no es un buen lugar para resolver todos los detalles de la vida. La noche es un lugar para descansar, para soltar un poco la necesidad de comprenderlo todo. Incluso si todavía hay partes del día que no han terminado de acomodarse, incluso si hay emociones que aún se sienten cerca, no necesitan desaparecer inmediatamente para que puedas descansar. A veces basta con dejar de empujarlas, dejar de tratar de organizarlas, dejar que se sienten lentamente, como el polvo en una habitación tranquila. Si te quedas quieto el tiempo suficiente, el polvo termina cayendo. La mente también, cuanto menos se le exige, más empieza a desacelerar. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay pensamientos que aparecen, pequeñas frases internas, imágenes del día, fragmentos de conversaciones. Eso es completamente normal. La mente es un lugar activo, pero puedes permitir que esas imágenes aparezcan sin seguirlas demasiado lejos, como si estuvieras sentado al borde de un río, observando cómo el agua pasa lentamente. No necesitas entrar al agua, no necesitas detener el flujo, solo observa desde la orilla, mientras todo sigue moviéndose. El descanso no exige una mente completamente vacía. Eso es un mito que muchas veces genera más presión. El descanso puede comenzar incluso cuando todavía hay algunos pensamientos. Lo importante no es eliminarlos, sino dejar de aferrarse a ellos. Poco a poco, algo empieza a cambiar. El ritmo interno comienza a disminuir. Las pausas entre pensamientos se vuelven un poco más largas, como si la mente empezara a comprender que no hay urgencia, que la noche no está pidiendo respuestas, que el día ya terminó y que mañana habrá más claridad. Por ahora, puedes permitirte un pequeño descanso. No necesitas resolver nada, no necesitas comprender nada más, solo escuchar esta voz tranquila, mientras el resto del mundo también va reduciendo su ritmo. Si prestas atención, quizá notes que la noche tiene una cualidad especial, una cualidad que el día no siempre permite sentir. La noche crea un tipo de silencio distinto. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de espacio. Un espacio donde los pensamientos pueden disminuir, donde el cuerpo puede aflojar, donde las emociones pueden asentarse lentamente. Es como caminar por un bosque muy profundo. Los sonidos del exterior
quedan lejos. El aire se siente más denso, más calmado, y poco a poco, incluso la respiración encuentra un ritmo más lento. Así funciona también la mente cuando empieza a entrar en descanso. No sucede de golpe, sucede gradualmente, como si cada pensamiento soltara un poco de su fuerza, como si cada emoción encontrara un lugar más cómodo donde quedarse. Y mientras eso ocurre, no tienes que hacer nada, no tienes que dirigir el proceso. Tu mente y cuerpo saben encontrar el camino hacia la calma. Solo se necesita un poco de tiempo, un poco de silencio y un poco de permiso para dejar de esforzarse. Esta voz puede quedarse aquí contigo mientras tanto, sin apurarte, sin exigirte nada, solo acompañando, mientras la noche sigue desplegando su tranquilidad lenta y tu mente comienza muy suavemente a aflojar un poco más. Hay algo que sucede muy a menudo cuando llega la noche, algo que casi todos experimentan en algún momento, aunque pocas veces se hable de ello con claridad. Cuando el mundo exterior se calma, la mente intenta ponerse al día. Es como si durante el día muchas emociones hubieran quedado esperando su turno. Pequeños momentos, pequeñas tensiones, pequeños silencios que no tuvieron espacio para sentirse completamente. Y cuando finalmente llega la quietud, todo eso intenta aparecer al mismo tiempo. No lo hace para molestarte, no lo hace para impedirte descansar. Lo hace porque la mente humana tiene una tendencia natural a completar lo que quedó inconcluso. Es como un eco suave que intenta terminar de resonar antes de desaparecer. Tal vez esta noche hay pensamientos que vuelven una y otra vez. Tal vez aparecen preguntas que no tienen una respuesta clara. Tal vez tu mente intenta ordenar cosas que ocurrieron hoy o incluso hace mucho tiempo. Eso también es parte de ser humano. Pero hay algo importante que puedes recordar en este momento. La noche no es el momento adecuado para resolver cada una de esas cosas. La mente cansada no suele encontrar las mejores respuestas. De hecho, cuanto más intenta resolverlas, más se enreda. Es parecido a tratar de leer un libro cuando la luz es demasiado tenue. Las palabras están ahí, pero la vista se esfuerza demasiado. Y cuando la vista se esfuerza demasiado, las letras comienzan a mezclarse. No porque el libro sea confuso, sino porque las condiciones no son las adecuadas para leerlo. Con los pensamientos ocurre algo muy parecido. Cuando el cuerpo está cansado, cuando las emociones del día todavía están presentes, la mente intenta interpretar todo desde ese lugar de fatiga, y la fatiga cambia la manera en que vemos las cosas. Lo que durante el día podría sentirse claro, por la noche puede parecer más complicado a más urgente, más definitivo de lo que realmente es. Pero hay una alternativa muy tranquila frente a eso. Una alternativa que no exige esfuerzo. No necesitas entenderlo todo ahora. No necesitas terminar cada pensamiento que aparece. Puedes permitir que algunos pensamientos queden abiertos, sin cerrarlos esta noche, como si fueran páginas de un libro que se quedan marcadas para continuar mañana. No hay problema en dejar una página abierta. El libro no desaparece, la historia no se pierde. Simplemente se retoma cuando la mente está descansada. Esta noche puedes permitir que muchas páginas queden abiertas. No hay prisa, no hay urgencia. Nada importante necesita resolverse mientras el mundo está en silencio. Imagina por un momento un lago tranquilo durante la noche. Durante el día, el lago puede tener movimiento, el viento puede agitar la superficie, las pequeñas olas pueden reflejar la luz del sol de maneras cambiantes, pero cuando llega la noche, cuando el viento disminuye, el agua comienza a calmarse, no porque alguien le ordene que se calme, sino porque simplemente ya no hay fuerzas agitándola. La superficie del agua se vuelve cada vez más lisa, más tranquila, más profunda. Los pensamientos también funcionan de manera parecida cuando dejamos de agitarlos.
comienzan a asentarse cuando dejamos de analizarlos constantemente. Pierden un poco de su intensidad. No desaparecen de inmediato, pero dejan de empujar con tanta fuerza ahora mismo. Tal vez puedas imaginar ese lago, oscuro, tranquilo, silencioso, el cielo nocturno reflejándose suavemente en su superficie, sin prisa, sin movimiento brusco, solo una calma profunda que se extiende lentamente. Tu mente también puede encontrar ese tipo de calma, no porque fuerces el silencio, sino porque permites que el movimiento disminuya por sí solo. Puedes dejar que los pensamientos sigan su camino, sin detenerte en cada uno. Puedes observarlos, como quien observa las nubes atravesar un cielo nocturno. Algunas nubes se quedan un poco más, otras pasan rápidamente, pero ninguna necesita ser atrapada, ninguna necesita ser retenida. Solo aparecen y luego se van. Mientras tanto, algo más profundo dentro de ti continúa estable, algo más silencioso, más constante. Ese lugar interior no se ve afectado por cada pensamiento que aparece. Es como el fondo del océano, donde las corrientes de la superficie no llegan. Las olas pueden moverse arriba, pero abajo. El agua permanece tranquila. Puedes descansar en ese lugar más profundo. No hace falta encontrarlo con precisión. No hace falta entenderlo con claridad. A veces basta con imaginarlo. Un espacio interior donde no hay prisa, donde los pensamientos pueden seguir pasando, pero no necesitan quedarse demasiado tiempo la mente. Cuando se siente acompañada por la calma, empieza a disminuir su velocidad. Es un proceso muy lento. Tan lento que a veces ni siquiera se nota en el momento, pero ocurre. Cada pausa entre palabras, cada respiración tranquila, cada instante donde no intentas resolver nada, todo eso le indica a la mente que puede empezar a soltar un poco más. Tal vez ahora mismo los pensamientos ya no están tan apretados como hace unos minutos, tal vez siguen ahí, pero con menos urgencia. Y eso es suficiente. No necesitas alcanzar un silencio perfecto. Solo necesitas permitir que el ruido disminuya gradualmente, como un río que poco a poco reduce su corriente cuando se acerca a un lago amplio. Y mientras este momento continúa, mientras la noche sigue desplegando su calma silenciosa, puedes quedarte aquí escuchando, respirando, dejando que la mente descanse un poco más, sin exigirle que termine nada esta noche. A medida que la noche avanza, algo muy sutil comienza a ocurrir dentro de la mente. No es un cambio brusco, no es un momento claro en el que todo se detiene de golpe. Es más parecido a cuando una habitación se oscurece lentamente al caer la noche y apenas te das cuenta del instante exacto en que la luz cambió. La mente también tiene esa forma suave de transformarse. Al principio los pensamientos llegan uno detrás de otro, con cierta insistencia, como si cada uno quisiera decir algo antes de desaparecer. Pero cuando dejas de responderles, cuando dejas de intentar resolver cada uno, empiezan a perder un poco de su urgencia. Es como si entendieran que este no es el momento para continuar la conversación. Se van espaciando. Entre un pensamiento y otro aparece algo nuevo, un pequeño silencio. Al principio es muy breve, casi imperceptible, pero ese pequeño silencio tiene algo especial. Es el mismo tipo de silencio que existe en la naturaleza cuando el viento se detiene por un momento. Todo sigue allí, los árboles, el cielo, la tierra, pero por un instante todo permanece quieto. Ese instante de quietud, aunque sea pequeño, es suficiente para que el cuerpo recuerde algo importante, que puede descansar. Tu cuerpo ha estado trabajando durante todo el día, incluso en los momentos en los que no lo notabas. Respirar, caminar, escuchar, pensar, sentir, todo eso requiere energía. Ni ahora, en este momento de la noche, tu cuerpo comienza a soltar parte de esa tensión acumulada, quizás muy lentamente.
tal vez apenas perceptible, pero si prestas atención, tal vez notes que algunos músculos se relajan un poco más, los hombros descienden ligeramente, la mandíbula deja de apretarse, las manos descansan con más suavidad. Nada de esto necesita hacerse de manera consciente. El cuerpo sabe hacerlo por sí mismo cuando encuentra un ambiente tranquilo. Y esta noche, este momento, puede ser ese ambiente, un espacio donde no hay exigencias, donde no hay tareas pendientes, donde el mundo exterior ha reducido su velocidad y te permite reducir la tuya también. La mente humana muchas veces se acostumbra a moverse rápido, a saltar de una idea a otra, a planificar, anticipar, recordar. Analizar es un mecanismo muy útil durante el día, pero por la noche, ese mismo mecanismo necesita disminuir. Es como un motor que ha estado funcionando durante muchas horas. No se detiene inmediatamente. Primero baja la velocidad, luego se vuelve más silencioso y finalmente entra en reposo. La mente sigue un proceso parecido. Primero los pensamientos disminuyen un poco su ritmo, luego las pausas entre ellos se hacen más largas. La atención deja de aferrarse a cada pensamiento que aparece en ahora mismo. Puede que estés empezando a notar ese cambio, tal vez no de forma clara, tal vez simplemente como una sensación de espacio más amplio dentro de la mente, como si los pensamientos ya no estuvieran tan juntos, como si hubiera más aire entre ellos. Ese espacio es importante porque en ese espacio la mente puede respirar, puede dejar de esforzarse, puede empezar a confiar en que no necesita mantenerse alerta toda la noche. A veces el descanso llega cuando la mente entiende que no está sola, que hay una presencia tranquila, una voz que acompaña, una sensación de calma que no exige nada, algo parecido a cuando alguien se queda sentado contigo en silencio, sin pedir explicaciones, sin intentar resolver nada, solo estando ahí. La mente reconoce esa calma y lentamente empieza a imitarla. Los pensamientos se vuelven más suaves. Las imágenes internas pierden un poco de intensidad. Las emociones que antes parecían muy presentes comienzan a sentirse más lejanas. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio. La noche tiene esa capacidad. No obliga a nada, simplemente envuelve. Es como una manta suave que cubre lentamente el paisaje del día. Los contornos de las preocupaciones se difuminan un poco. Las certezas que parecían firmes durante el día se vuelven menos rígidas. Y el cuerpo, finalmente, comienza a aceptar que puede descansar. Tal vez ahora mismo tu respiración sea un poco más profunda. No mucho, solo lo suficiente para notar que el aire entra con más facilidad y sale con más calma. Ese ritmo natural es una señal. El cuerpo reconoce que el peligro terminó, que la jornada terminó, que ahora puede recuperar energía. En ese proceso, la mente también aprende a soltar. Un pensamiento se va, otro aparece, pero ya no se quedan tanto tiempo. Es como si caminaran más despacio por el paisaje interior y luego siguieran su camino. Y mientras todo eso ocurre, mientras la noche continúa expandiendo su silencio, mientras tu cuerpo se acomoda un poco más en este momento de descanso, puedes permitir que el peso del día se disuelva lentamente. No hace falta hacerlo todo de una vez. Basta con permitir que cada minuto de esta noche suavice un poco más lo que quedó del día, como si cada instante fuera una pequeña ola tranquila que lava suavemente la orilla una y otra vez, hasta que todo se vuelve más liso, más silencioso, más preparado para el descanso. Con el paso de los minutos, algo más empieza a aflojarse. No siempre es algo que se note de inmediato. A veces ocurre en silencio, como un nudo que se deshace lentamente cuando deja de ser tirado desde ambos lados. Durante el día, muchas emociones se tensan sin que te des cuenta.
pequeñas preocupaciones, en expectativas, momentos en los que tuviste que seguir adelante sin detenerte demasiado a sentir lo que estaba ocurriendo dentro de ti. Eso es muy común. La vida cotidiana rara vez ofrece espacios largos para procesar todo lo que sentimos. A las horas avanzan, las tareas se suceden, las conversaciones aparecen y desaparecen, y muchas emociones quedan suspendidas en algún lugar interior, esperando un momento de calma. La noche, a veces, es ese momento. Por eso algunas emociones aparecen justo cuando el mundo se vuelve más silencioso. No lo hacen para inquietarte, lo hacen porque finalmente hay espacio para que existan. Pero incluso esas emociones, cuando no son presionadas, comienzan a suavizarse con el tiempo. Es parecido a cuando entras en una habitación tranquila después de haber estado en un lugar lleno de ruido. Al principio los oídos siguen esperando el sonido, pero poco a poco el silencio se vuelve natural. La mente también necesita unos minutos para acostumbrarse a la calma, y mientras eso ocurre, puedes permitir que todo se asiente lentamente. No necesitas entender cada emoción, no necesitas analizar cada recuerdo. A veces el descanso comienza simplemente cuando dejamos de examinar cada detalle. Imagina un recipiente con agua donde se ha mezclado tierra. Si lo agitas constantemente, el agua permanece turbia, pero si lo colocas sobre una superficie tranquila y dejas de moverlo, la tierra empieza a descender lentamente. El agua se aclara por sí sola. La mente tiene algo de ese mismo comportamiento. Cuando se deja en paz el tiempo suficiente, muchas cosas comienzan a ordenarse sin esfuerzo. No necesitas intervenir, no necesitas organizar cada pensamiento como si fuera una tarea pendiente. Puedes permitir que tu mente haga lo que sabe hacer cuando encuentra un espacio tranquilo, a acomodarse, a sentarse, respirar. Tal vez ahora, si observas suavemente tu cuerpo, puedas notar otra pequeña señal de calma. Esa sensación de que el cuerpo se apoya un poco más en el lugar donde descansa, como si la gravedad se volviera un poco más amable. Los músculos ya no necesitan sostener tanta tensión. Los hombros descansan, la espalda se afloja. Incluso el rostro, que durante el día expresa tantas emociones, comienza a relajarse. Las pequeñas líneas de preocupación se suavizan. Los párpados se vuelven más pesados. Nada de esto necesita ser forzado, de hecho. Cuanto menos se intenta controlar, más naturalmente ocurre. La noche tiene su propio ritmo, un ritmo más lento, más profundo. Es un ritmo que no exige productividad, no exige respuestas, solo ofrece un espacio donde el cuerpo puede recuperar lo que el día utilizó. Energía en calma, en silencio, tal vez ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, tu mente ya no esté tan llena como al principio. Puede que todavía haya algunos pensamientos, pequeñas imágenes del día, fragmentos de conversaciones, pero algo en ellos se ha vuelto menos urgente, menos apretado, más distante. Eso ocurre porque la mente comienza a comprender que este momento es diferente, que este es un espacio donde no hay que correr detrás de cada pensamiento, donde no hay que resolver cada detalle, solo escuchar, respirar y permitir que el descanso se acerque lentamente. Es curioso cómo el simple acto de no hacer nada puede convertirse en algo profundamente reparador. Durante el día, estamos acostumbrados a actuar, a movernos constantemente, pero la noche enseña otra forma de estar, una forma más silenciosa, más amplia, más parecida al modo en que la naturaleza descansa. Los árboles no intentan crecer durante la noche. Las montañas no intentan cambiar su forma. El océano no intenta apresurar sus mareas. Todo sigue su ritmo, sin esfuerzo. Tú también puedes permitirte ese mismo descanso.
No necesitas resolver tu historia completa esta noche. No necesitas ordenar todos los recuerdos. No necesitas comprender cada emoción que apareció hoy. Tu mente tendrá tiempo para todo eso cuando llegue la mañana, cuando la luz vuelva a llenar el mundo y la energía regrese al cuerpo. Pero ahora, en esta parte tranquila de la noche, el único movimiento necesario es el de la respiración, un ritmo tan simple, tan constante, que muchas veces pasa desapercibido y sin embargo, es una de las señales más claras de que todo está funcionando como debe. El cuerpo continúa su trabajo silencioso, el corazón mantiene su ritmo, los pulmones siguen llenándose de aire. La mente comienza a disminuir su velocidad. Todo sigue su curso, sin que tengas que intervenir, y mientras este proceso continúa, mientras cada minuto de la noche suaviza un poco más el peso del día, puedes quedarte aquí, sin exigencias, solo permitiendo que el descanso se acerque, igual que la marea tranquila que avanza lentamente sobre la orilla, una y otra vez, hasta que todo se vuelve más silencioso, más suave, más preparado para dormir. A medida que la noche continúa, el mundo entero parece moverse dentro de un ritmo distinto, un ritmo más lento, más profundo, casi como si el tiempo mismo decidiera caminar con pasos más suaves. Durante el día, todo avanza con rapidez. Las horas parecen empujarse unas a otras. Los sonidos se superponen. Las decisiones se suceden. Pero, por la noche, ese movimiento constante se disuelve poco a poco. Las calles se vuelven más silenciosas. Las ventanas se apagan. Las voces disminuyen y en algún punto, casi sin que nadie lo anuncie, el mundo entra en una pausa. Si pudieras observar la ciudad desde muy arriba en este momento, quizá notarías algo interesante. Muchísimas personas están descansando, algunas profundamente dormidas, otras, como tú, tal vez todavía despiertas, escuchando el silencio de la noche, cada una en su propio espacio, cada una atravesando sus propios pensamientos, pero todas envueltas por la misma quietud. Es curioso pensar que en este momento, mientras estás aquí escuchando esta voz, hay millones de personas en distintos lugares del mundo, atravesando la misma transición entre el día y el descanso. Algunas también sienten que su mente tarda un poco en desacelerar. Algunas también observan cómo los pensamientos van disminuyendo lentamente y, poco a poco, todas esas mentes encuentran su camino hacia el sueño. No al mismo tiempo, no de la misma forma, pero sí siguiendo un proceso parecido, porque el descanso es algo que el cuerpo humano conoce profundamente. Es un conocimiento antiguo, un ritmo natural que ha acompañado a los seres humanos durante toda su historia, antes de las luces eléctricas, antes del ruido constante, antes de las pantallas que iluminan la noche. El cuerpo aprendió a descansar cuando el mundo se oscurecía, cuando el cielo se llenaba de estrellas, cuando el silencio cubría lentamente los paisajes. Ese mismo ritmo sigue existiendo dentro de ti, incluso si a veces la mente tarda en recordarlo, incluso si los pensamientos se demoran un poco más de lo que quisieras. El cuerpo sigue reconociendo las señales de la noche, la temperatura que desciende ligeramente, la quietud del ambiente, la suavidad del aire. Todo eso le indica al sistema interior que puede comenzar a soltar el estado de alerta. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu respiración se ha vuelto aún más lenta. Tal vez los espacios entre una inhalación y otra son un poco más amplios. Es una señal pequeña, pero significativa. Significa que el cuerpo está aceptando el descanso. Y cuando el cuerpo acepta el descanso, la mente poco a poco empieza a seguirlo. Al principio todavía hay pensamientos, pequeñas frases internas, pero algo en ellos ha cambiado. Se sienten más lejanos, más suaves, como si estuvieran atravesando una especie de niebla tranquila. La noche tiene esa cualidad.
no elimina las cosas, simplemente las envuelve, las vuelve menos rígidas, menos intensa. Es como cuando observas una ciudad desde lejos en medio de la lluvia. Las luces siguen allí, pero los contornos se difuminan, las formas se vuelven más suaves y todo parece moverse con más calma. La mente, cuando empieza a entrar en descanso, crea un efecto parecido. Los pensamientos pierden un poco de su definición. Las emociones se vuelven menos agudas y aparece algo nuevo, algo que durante el día a veces es difícil de sentir, una sensación de espacio, un espacio amplio, tranquilo, donde nada necesita ser resuelto de inmediato. Ese espacio es el lugar donde el sueño comienza a acercarse. No llega como una orden, no llega como una decisión, llega como una marea silenciosa. Primero toca suavemente la orilla, luego avanza un poco más, y poco a poco cubre todo con una calma profunda. Mientras eso ocurre, tu mente puede descansar incluso antes de dormir completamente. Puede soltarse un poco más, puede dejar que las imágenes del día se alejen lentamente, como barcos que desaparecen en el horizonte de un océano. Tranquilo, no hay prisa, no hay urgencia. Tan solo la continuidad lenta de esta noche, a la voz que escuchas, el silencio que la rodea y el ritmo constante de tu respiración. Todo forma parte del mismo movimiento suave hacia el descanso. Y mientras el mundo sigue dormido alrededor, mientras las estrellas continúan su recorrido silencioso en el cielo, mientras la noche sigue desplegando su calma sobre cada rincón, puedes permitir que tu mente se vuelva un poco más ligera, un poco más tranquila, un poco más cerca del sueño que se aproxima, sin prisa, sin esfuerzo, como si cada palabra que escuchas fuera una pequeña ola, empujándote lentamente hacia aguas cada vez más profundas, cada vez más silenciosas, cada vez más cercanas al descanso. A esta altura de la noche, algo más comienza a transformarse dentro de ti. No es algo que se note con claridad inmediata. Es más bien como cuando una habitación se oscurece lentamente mientras el sol se oculta, y en algún momento te das cuenta de que todo se volvió más suave, más tranquilo, más silencioso. La mente también conoce ese tipo de transición al principio del descanso. Los pensamientos todavía están cerca. Las ideas aparecen una detrás de otra, pero con el paso del tiempo empiezan a espaciarse, como si cada pensamiento caminara un poco más despacio antes de desaparecer y entre uno y otro aparece algo que al comienzo era difícil de notar: espacio, un espacio tranquilo, donde la mente no tiene nada urgente que hacer. Ese espacio es muy importante, porque es ahí donde el cuerpo empieza a recordar el camino hacia el sueño. No es un camino que tengas que construir, no es algo que debas aprender ahora. Tu cuerpo lo ha recorrido miles de veces, cada noche de tu vida, incluso cuando no lo notabas. Tu mente encontró ese sendero silencioso hacia el descanso. A veces lo encuentra rápidamente, otras veces, como esta noche, el camino se toma con más calma, pero siempre está ahí, esperando. Si pudieras observar tu mente desde una pequeña distancia, como quien observa un paisaje desde una colina, tal vez notarías que los pensamientos ya no tienen la misma intensidad que al principio. Siguen existiendo, pero se mueven con más lentitud, como hojas que flotan suavemente sobre la superficie de un río tranquilo. Algunas giran un momento, otras avanzan lentamente, y luego desaparecen río abajo. La mente no necesita detener cada hoja, solo necesita dejar que el río continúe su curso. Y mientras el río sigue fluyendo, el paisaje alrededor se vuelve cada vez más silencioso. El cuerpo también participa en ese proceso. Tal vez ahora mismo sientes el peso de los párpados un poco más presente. No es una presión, es más bien
una invitación suave, una señal de que el cuerpo comienza a entrar en un estado más profundo de descanso. Los músculos ya no necesitan sostener la misma tensión. Las manos descansan con naturalidad. Los hombros permanecen quietos. La respiración encuentra un ritmo cada vez más lento. Todo esto sucede sin esfuerzo. De la misma forma en que un lago se calma cuando el viento desaparece, no hay una orden. No hay un esfuerzo, solo un movimiento natural hacia la quietud a la noche. En muchos sentidos, funciona como un refugio, un momento donde las exigencias del día se quedan afuera, un espacio donde no necesitas demostrar nada, ni resolver nada, ni entenderlo todo, en solo existir, en solo respirar, solo permitir que el tiempo pase con su ritmo lento. Es posible que ahora, mientras las palabras continúan, la mente comience a soltar algunos de los pensamientos que antes parecían importantes. No porque hayas encontrado una respuesta, sino porque ya no es necesario sostenerlos. Es como cuando llevas una piedra durante mucho tiempo en la mano y finalmente decides apoyarla en el suelo. La piedra no desaparece, pero el peso deja de estar en tus manos. Los pensamientos pueden descansar de la misma manera. No necesitan ser eliminados, solo pueden ser colocados suavemente a un lado, para que la mente tenga espacio para descansar en ese espacio. El sueño se acerca, primero como una sensación leve de somnolencia, luego como una especie de niebla suave que comienza a cubrir las ideas más activas y poco a poco la mente deja de seguir cada pensamiento con tanta claridad. Las imágenes se vuelven más difusas, las palabras internas pierden nitidez, todo empieza a mezclarse con una calma profunda. Es el momento en que la noche comienza a abrazar completamente la mente, no de forma brusca, no de forma repentina, sino con la misma suavidad con la que una marea tranquila cubre lentamente la arena de la orilla. Mientras eso ocurre, puedes permitir que la voz que escuchas se vuelva simplemente parte del fondo de la noche. No necesitas concentrarte en cada palabra, no necesitas seguir cada frase. Puedes dejar que las palabras floten, igual que los pensamientos, moviéndose lentamente a través de la mente. Cada frase puede convertirse en una especie de ola suave, empujándote un poco más cerca del descanso, un poco más cerca del silencio profundo, un poco más cerca de ese lugar interior donde el sueño aparece naturalmente. Y mientras la noche continúa, mientras el mundo sigue dormido alrededor, mientras tu mente se vuelve cada vez más ligera, puedes permitir que el descanso se acerque sin resistencia, como si cada respiración te llevara un poco más lejos del ruido del día y un poco más cerca de la quietud profunda, donde el sueño espera, paciente, tranquilo, listo para envolver la mente cuando finalmente decida dejarse llevar. Y ahora, mientras la noche continúa su camino silencioso, ya no es necesario que la mente siga intentando comprenderlo todo. Muchas de las cosas que aparecieron al comienzo de este momento, pensamientos del día, emociones que parecían intensas, pequeñas preocupaciones que buscaban atención, ya han empezado a cambiar de forma. Tal vez siguen existiendo, pero ya no ocupan el mismo espacio. La mente ha comenzado a soltarlas poco a poco, como hojas que se desprenden lentamente de un árbol cuando el viento se vuelve más suave. Nada desaparece de golpe, simplemente pierde peso, pierde urgencia y se acomoda en un lugar más tranquilo. Ahora mismo, si observas con suavidad lo que ocurre dentro de ti, quizá notes que el silencio se ha vuelto más amplio, no un silencio vacío, sino un silencio lleno de calma, un silencio que permite descansar. Tu respiración continúa su ritmo natural, a entrar, en salir, a entrar, a salir. Ese movimiento constante es como una pequeña ola que aparece una y otra vez, recordándole al cuerpo que todo sigue en equilibrio. El corazón late con tranquilidad, los músculos
descansan. La mente ya no intenta sostener cada pensamiento. Y en medio de todo eso, aparece una sensación muy simple, pero muy profunda. La sensación de que no hay nada más que hacer esta noche. El día ya terminó. A las decisiones del día ya quedaron atrás. Las preguntas que todavía existen pueden esperar. La mente descansada siempre encuentra caminos más claros que la mente cansada. Por eso el descanso no es una pausa inútil. El descanso es parte del proceso. Mientras duermes, muchas cosas continúan acomodándose en silencio. La memoria organiza lo vivido. Las emociones encuentran su lugar. El cuerpo recupera energía. Todo sucede sin que tengas que intervenir. Es un trabajo silencioso, profundo, que ocurre mejor cuando permites que la noche haga lo que sabe hacer. Cubrirlo todo con calma. Si ahora los pensamientos aparecen, pueden aparecer. No hay necesidad de detenerlos. Pero tal vez notarás que cada vez duran menos, como pequeñas sombras que pasan por la superficie de un lago y desaparecen rápidamente en cada respiración. Cada segundo de esta noche suaviza un poco más el peso que traías del día, y cuanto más suave se vuelve ese peso, más fácil es para la mente dejarse llevar. El sueño no es algo que se persigue, es algo que llega cuando la mente ya no necesita seguir despierta, cuando entiende que el mundo está en pausa, que no hay peligro, que no hay urgencia, solo descanso. Imagina por un momento la noche extendiéndose sobre un paisaje amplio, las montañas quietas en el cielo profundo, el aire frío y tranquilo. Nada se mueve con prisa, todo parece descansar en su lugar. Tu mente puede descansar de la misma manera, sin esfuerzo, sin resistencia, simplemente dejándose sostener por la calma de este momento. La voz que escuchas ahora puede empezar a alejarse lentamente, como un sonido suave que se mezcla con el silencio de la noche. Las palabras ya no necesitan ser seguidas con atención, pueden flotar, desvanecerse, volverse parte del fondo tranquilo donde la mente empieza a soltarse. Y mientras el sueño se acerca, muy lentamente, puedes permitir que los pensamientos se vuelvan más ligeros, más suaves, más lejanos, como nubes que se disuelven en un cielo oscuro. La noche seguirá aquí paciente, silenciosa, cuidando el espacio donde tu mente finalmente descansa. Y cuando el sueño llegue, no necesitarás darte cuenta. Llegará con la misma suavidad con la que la noche cubre el mundo, poco a poco, sin ruido, sin esfuerzo, hasta que todo se vuelva tranquilo, hasta que todo se vuelva quieto, hasta que solo quede el descanso profundo, sosteniéndote en silencio, mientras la noche continúa, lenta, infinita, envolviendo cada pensamiento, cada respiración, cada instante, hasta que ya no haya nada más que hacer, excepto dormir.